El Pentateuco es una genial reconstrucción literaria y política de la génesis del pueblo judío, realizada 1500 años después de lo que siempre creímos, sostiene Finkelstein, de 57 años, director del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv. Añade que esos textos bíblicos son una compilación iniciada durante la monarquía de Josías, rey de Judá en el siglo VII a.C. En aquel momento ese reino israelita del sur comenzó a surgir como potencia regional, en una época en la cual Israel, reino israelita del norte, había caído bajo control del imperio asirio. El principal objetivo de esa obra era crear una nación unificada que pudiera cimentarse en una nueva religión. El proyecto que marcó el nacimiento de la idea monoteísta era constituir un solo pueblo judío guiado por un solo Dios, gobernado por un solo rey, con una sola capital, Jerusalén, y un solo templo, el de Salomón. En sus trabajos, que han marcado a generaciones de la nueva escuela de la arqueología bíblica, Finkelstein establece una coherencia entre los 5 libros del Pentateuco: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Los siglos nos han traído esos episodios que relatan la creación del hombre, la vida del patriarca Abraham y su familia, fundadores de la nación judía, el éxodo de Egipto, la instalación en la tierra prometida y la época de los reyes. Según Finkelstein, esos relatos fueron embellecidos para servir al proyecto del rey Josías de reconciliar los dos reinos israelitas, Israel y Judá, e imponerse frente a los grandes imperios regionales, Asiria, Egipto y Mesopotamia. El arqueólogo recibió a la nación en la Universidad de Tel Aviv. Durante más de 20 siglos los hombres creyeron que Dios había dictado las escrituras a un cierto número de sabios, profetas y grandes sacerdotes israelitas. Finkelstein le responde a la periodista: así es. Para las autoridades religiosas judías y cristianas, Moisés era el autor del Pentateuco. Según el Deuteronomio, el profeta lo escribió poco antes de su muerte en el monte Nebo. Los libros de Josué, de los jueces y de Samuel eran archivos sagrados obtenidos y conservados por el profeta Samuel en el santuario de Silo, y los libros de los reyes venían de la pluma del profeta Jeremías. Así también David era el autor de los Salmos, y Salomón el de los Proverbios y el Cantar de los Cantares. La periodista le dice: ¿y sin embargo? Desde el siglo XVII los expertos comenzaron a preguntarse quién había escrito la Biblia. Moisés fue la primera víctima de los avances de la investigación científica, que planteó cantidad de contradicciones. ¿Cómo es posible, preguntaron los especialistas, que haya sido el autor del Pentateuco, cuando el Deuteronomio, el último de los 5 libros, describe el momento y las circunstancias de su propia muerte? Buena pregunta. La periodista le dice a Finkelstein: usted afirma que el Pentateuco fue escrito en una época mucho más reciente. Y Finkelstein le responde: la arqueología moderna nos permite asegurar que el núcleo histórico del Pentateuco y de la historia deuteronómica fue compuesto durante el siglo VII a.C. El Pentateuco fue una creación de la monarquía tardía del reino de Judá, destinada a propagar la ideología y las necesidades de ese reino. Creo que la historia deuteronómica fue compilada durante el reino de Josías, a fin de servir de fundamento ideológico a ambiciones políticas y reformas religiosas particulares. Interesante. Después dice la periodista: según la Biblia, primero fue el viaje del patriarca Abraham de la Mesopotamia a Canaán. El relato bíblico abunda en informaciones cronológicas precisas. Finkelstein le responde a la periodista: es verdad, la Biblia libra una cantidad de informaciones que deberían permitir saber cuándo vivieron los patriarcas. En ese relato la historia de los comienzos de Israel se desarrolla en secuencias bien ordenadas. Los patriarcas, el éxodo, la travesía del desierto, la conquista de Canaán, el reino de los jueces, el establecimiento de la monarquía. Haciendo cálculos, Abraham debería haber partido hacia Canaán unos 2100 años antes de Cristo. ¡Wow! Yo pensaba que era 1700 antes de Cristo.
La periodista le pregunta, ¿y no es así? No. En 2 siglos de investigación científica, la búsqueda de los patriarcas nunca dio resultados positivos. La supuesta migración hacia el oeste de tribus provenientes de Mesopotamia con destino a Canaán se reveló ilusoria. La arqueología ha probado que en esa época no se produjo ningún movimiento masivo de población. El texto bíblico da indicios que permiten precisar el momento de la composición final del libro de los patriarcas. Por ejemplo, la historia de los patriarcas está llena de camellos. Sin embargo, la arqueología revela que el dromedario solo fue domesticado cuando se acababa el segundo milenio anterior a la era cristiana, y que comenzó a ser utilizado como animal de carga en Medio Oriente mucho después, en el año 1000 a.C. La historia de José dice que la caravana de camellos transporta goma, tragacanto, bálsamo y láudano. Esa inscripción corresponde al comercio realizado por los mercaderes árabes bajo el control del Imperio Asirio en los siglos VIII y VII a.C. Otro hecho anacrónico es la primera aparición de los filisteos en el relato, cuando Isaac encuentra a Abimelech, rey de los filisteos. Esos filisteos, grupo migratorio proveniente del mar Egeo o de Asia Menor, se establecieron en la llanura literal de Canaán a partir del 1200 a.C., no en el 2100. Esos y otros detalles prueban que esos textos fueron escritos entre los siglos VII y VIII a.C., es decir, en la época de Josías.